Bueno, habíamos quedado en que Martín Lutero había, o mejor dicho, estaba en contra de muchas de las prácticas corruptas de la Iglesia Católica. Una de ellas, por ejemplo, fue su interés en la riqueza y en el poder, lo cual se manifiesta, por ejemplo, en el hecho de que la Iglesia tenía muchas tierras. Resulta que en aquella época muchas personas adineradas tenían la costumbre de donar parte de sus tierras a la Iglesia porque así pensaban irían al cielo. Otras, por ejemplo, donaban parte de su fortuna y otras vendían, digámoslo así, o donaban parte de esa fortuna a través de las indulgencias. De ahí que él estuviera en contra de esas indulgencias que prácticamente eran certificados en papel expedidos por la Iglesia Católica en la que decía que se le absolvía de todos sus pecados. Bueno, entonces hay que tener en cuenta que las ideas de Martín Lutero se expandieron por Europa, cobraron autoridad en el momento en que él tradujo la Biblia católica al alemán. De ahí muchos, digámoslo así, líderes religiosos partidarios de Martín Lutero empezaron a hacer lo mismo. Por ejemplo, en Francia, un protestante llamado Juan Calvino fue el responsable de traducir por primera vez la Biblia al francés. Fue también responsable por primera vez en decirle a sus seguidores que en lo posible, o mejor dicho, era fundamental que ellos mismos leyeran su Biblia, que no era necesario en este caso la intermediación de otra persona, es decir, de los jerarcas de la Iglesia Católica. Ahora, quiero leer esta frase que dice, que en este caso fue dicha por Juan Calvino: existe una responsabilidad individual en la salvación del alma. Es decir, el ser humano puede salvar su alma a través de la pureza de sus actos, a través, digámoslo así, de la bondad, del amor hacia las otras personas, pero también a través de su oración individual, de su lectura de la Biblia. Recuerden que anteriormente la Iglesia Católica no autorizaba a otras personas a leer la Biblia. Por esta razón, cuando Juan Calvino y Martín Lutero y sus seguidores proponen que todas las personas tienen derecho a leer la Biblia, está dándole, digámoslo así, el nacimiento a un nuevo individuo, a una nueva persona que en este caso no solamente alcanza la gracia de Dios a través de la Iglesia Católica, sino por medio de su esfuerzo, de su disciplina moral, de su ética. Bueno, ahora hay que señalar también que muchos protestantes tomaron diversos nombres en algunos países de Europa. Por ejemplo, para el caso de Francia tenemos a los hugonotes. Las imágenes que nosotros vemos aquí son imágenes, digámoslo así, dramáticas, aterradoras, porque dan cuenta de las guerras de religión. Es decir, en el momento en que se da esa reforma, empiezan a producirse conflictos religiosos que se conocen como guerras de religión. Es decir, en Francia, en Alemania, muchas personas partidarias de Martín Lutero y defensores a ultranza de la Iglesia Católica se mataron por la religión, se mataron por ideas. Y obviamente este tipo de situaciones pues deben ser rechazadas, pero pues este tipo de situaciones se presentaron en aquellos años, en esa Europa dividida entre reformistas, protestantes o católicos. Ahora, esta es una otra imagen de los protestantes hugonotes. En Inglaterra, por ejemplo, se le llamaron puritanos. Hay que tener en cuenta una cosa: en el momento en que se da el cisma de la Iglesia Católica, es decir, cuando se divide entre reformistas y católicos, los puritanos, es decir, seguidores de Martín Lutero, pero en Inglaterra, empiezan a conquistar a Estados Unidos. Por esta razón, gran parte de los Estados Unidos, es decir, forma parte del descubrimiento de América, ellos van a ser protestantes de ahí, de ahora en adelante. Y por esa razón,
gran parte de América del Sur y América Central va a ser una sociedad profundamente católica. En Escocia, por ejemplo, se les llama presbiterianos. Ahora, ya terminamos de ver la reforma y vamos a hablar de la contrarreforma. Obviamente la contrarreforma, como la palabra me indica, fue la oposición o la resistencia de la Iglesia Católica ante las ideas, digámoslo así, innovadoras de Martín Lutero. Porque de alguna manera Martín Lutero tenía razón en muchos aspectos. No era bueno que, por ejemplo, se engañara al pueblo o a las personas a través de la venta de indulgencia. No era bueno tampoco que la Iglesia Católica se interesara por el poder. Entonces, esa contrarreforma fue un despertar, fue de alguna manera una autoevaluación de sus prácticas al interior de las sociedades. Por esa razón decidieron crear el Concilio de Trento. Como nosotros podemos ver aquí, hay muchos monjes reunidos y ese Concilio de Trento fue una reunión de los máximos jerarcas católicos para discutir los problemas suscitados por dicha reforma. Entonces, una de las principales medidas del Concilio de Trento fue crear distintas comunidades religiosas. Por ejemplo, crearon los capuchinos, crearon a los jesuitas. Los jesuitas son conocidos durante la conquista y colonización de América por las serie de evangelizaciones que llevaron en muchos territorios de nuestro, digámoslo así, de nuestro país, pero también de otros lugares de este inmenso continente americano. Entonces, la labor de los jesuitas fue ante todo evangelizadora. Llevaron a cabo las ideas de la Iglesia Católica en nuestro país. Ahora, otra de las características de la contrarreforma, creó la Inquisición. Creo que nosotros, en alguna, o mejor dicho, cuando ustedes vieron la Edad Media, llegaron a escuchar de la Inquisición. Desafortunadamente, la Inquisición fue un tribunal eclesiástico conformado por jerarcas de la Iglesia Católica, en la que se juzgaron a muchas personas por considerarse herejes, es decir, ser personas que no creían en la Iglesia Católica o en su defecto que no estaban de acuerdo con muchas de sus prácticas. Desafortunadamente, en esa Edad Media se llevaron a cabo muchas torturas por parte de miembros de la Iglesia Católica, se llevaron a cabo muchos asesinatos. Entonces, en ese momento, la Iglesia Católica nuevamente decide darle vida a la Inquisición, y esa Inquisición durante la época de la Reforma también adquirió las mismas prácticas. Empezó a torturar a muchos de los protestantes, a las personas que ellos consideraban que estaban en contra del dogma o de lo escrito de los católicos. Acá, por ejemplo, vemos unas imágenes de torturas y miembros del clero presentes. Acá también, por ejemplo, contrarreforma. Otra característica, se dio la congregación del índice. Cuando nosotros hablamos de congregación del índice, estamos haciendo referencia a que se creó un libro en donde existía toda clase de lecturas, o valga la redundancia, de libros que ellos consideraban estaban en contra de la Iglesia Católica, de sus valores católicos. Por ejemplo, ellos tuvieron la osadía de quemar los libros de Miguel de Cervantes Saavedra por considerarlos anticatólicos. También quemaron los escritos, muchos de los escritos de Martín Lutero. También quemaron muchos de los libros de William Shakespeare. Bueno, entonces, en síntesis, esta es la clase de la reforma y de la contrarreforma. Espero que les haya gustado. Como ustedes ya sabrán, en lo posible espero intervenciones, preguntas. Chicos, y que estén muy bien, y nos vemos mañana.